Gracias por estar aquí con nosotros en Economía de Frente con Ernesto O'Farrill Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Análisis de la economía estadounidense, las contingencias que se están dando a nivel internacional, conflictos armados en Corea, también en Rusia, Ucrania, por supuesto, Japón, China. El mundo se convulsiona, se redefinen las estrategias de una economía global que habrá de reinar en los siguientes años cuando estos acontecimientos terminen. ¿Y México qué papel juega en todo esto? Aquí, hoy, aquí, en Economía de Frente. Bienvenidos, bienvenidas. Caballeros, bienvenidos. Ernesto O'Farrill Santoscoy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo Buen están día, todos? Carlos Alberto Martínez. Gracias. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Buen día a todos. ¿Qué tal, Ernesto? Primero que nada, déjeme decirle que le vamos a enseñar a usted las nuevas cachuchas del equipo de Economía de Frente que mandó a hacer Carlos Alberto Martínez y que hablan de lo que va a ser grande en el 2023. Make volatility great again. Haz de la volatilidad grandiosa, haz grandiosa la volatilidad nuevamente. Ahí está. Ese sería la síntesis de este programa, ¿no? Así es, y de los próximos años. Está muy buena, ¿eh? Meses. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. ¿Cómo ven, a ver, en general, cómo ven la economía mundial, Ernesto? ¿Con qué volatilidad empezamos? ¿Con qué esta está buena? ¿Con qué volatilidad comenzamos? A ver. Bueno, pues digamos, uno de los principales problemas es la parte de inflación, ¿no? Sí. Y aunque en los índices de inflación de Estados Unidos empieza a ceder terreno, pues hay varios elementos que están incidiendo en que pueda volver a subir. Uno de estos, pues es lo que está pasando de nueva cuenta en Ucrania, ¿no? Con pues el bombardeo que ha hecho a pues destinos civiles estratégicos del señor Putin en el territorio de Ucrania, en varias ciudades, ¿no? Y esto a raíz de, como reacción a un bombardeo que se hizo a un puente que conecta el territorio ruso con Crimea, el lado oeste, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo esto volvió a disparar los precios del maíz, del trigo, de los fertilizantes. Entonces es un componente de inflación, parte de perecederos, que va para arriba, ¿no? Por otra parte tenemos una decisión de la OPEP, que también vale la pena detenerse a analizar. El presidente Biden se tomó la molestia de ir a Arabia Saudita en julio y entrevistarse con el príncipe Mohammed, que es el que realmente tiene el control del reino y por lo tanto también de la política petrolera de Arabia Saudita. Y fue pues a pedirle que por favor incrementara la oferta de petróleo para que baje la inflación. Y el resultado de eso es que en la reunión de agosto la OPEP decidió y reducir la oferta en 100,000 barriles de petróleo. Ya desde ahí se veía venir por dónde iba a venir la respuesta de Arabia. Pero ya hace unos días, en la reunión de la OPEP ministerial reciente, pues anuncian un recorte de 2 millones de barriles. Y con eso el precio del petróleo pues, se vuelve a disparar de los $70 que andaba, 75, entre 75 y 80 dólares. Se dispara otra vez arriba de 90. Estoy refiriéndome al precio del petróleo WTI. Y bueno, pues este es otro elemento que está haciendo subir la inflación nuevamente, aunque todavía no tenemos los datos
¿no?, de los índices de octubre, vamos a conocer el mes siguiente, pero pues es probable que veamos otra vez para arriba, tanto por perecederos como por energía. Bien. Tú, déjame hacer una primera introducción. Carlos, ¿cuál sería tu primera aproximación al tema? Fíjate que efectivamente yo creo en Estados Unidos el tema de la inflación pues es quizá el más importante del mundo, porque con relación a la inflación de Estados Unidos ellos determinan el costo del dólar, y pues el dólar sabemos que es la moneda de cambio pues mundial, ¿no? Entonces en ese sentido sí es de preocupar por qué seguimos la inflación de Estados Unidos. La seguimos precisamente por eso, porque eso determina cuánto van a vender sus dólares en los próximos días, semanas, meses. Ahora, fíjate que yo quisiera citar al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos de Cleveland, en el que él está comentando que ya han visto que la inflación está por ceder, y que estarían pensando ellos que disminuyera al 3.5% para el año 2024, y que para el año 2025 ellos ya estarían apuntando a una inflación del 2%, y que sin embargo esto no significa que Estados Unidos se va a detener en sus incrementos a sus tasas de interés, sino que realmente lo que quieren es afianzarla hacia abajo, y en ese sentido pues dice, sí estamos viendo que va a ir hacia abajo en las próximas semanas, meses, años, pero no vamos a ceder en las tasas de interés. Eso no va a significar que otra vez vamos a aflojar la política monetaria, ¿no?, sino que vamos para largo en eso, y sí, lo prevé, 3.5 para el año que entra, y hasta el 2025 estarían hablando del 2%. Hasta entonces, 2025. Hasta 3.2 para el 24. Exactamente, correcto. No para el año que entra, sino hasta. Exactamente, correcto, para el año que entra. Entonces, ese tema es que sí vamos a tener entonces un rato tasas de interés altas, y bueno, pues esta es la consecuencia de muchos años de vivir de dinero barato. En algún momento de finales del 2024 comenzarán a bajar las tasas, o ya directamente quizás en el 2025, porque quieren dejar las tasas altas un buen tiempo hasta que no vean ellos que efectivamente han dominado a la bestia, ¿no? Correcto, y eso lo acaba de decir justamente hoy mismo en un statement que acaba de sacar, y me pareció muy relevante. Es la presidenta Loretta Mester, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland. Perfecto. Bueno, Ernesto, perdón, el empleo en Estados Unidos parece que está muy fuerte, ¿no? Sí, el dato que conocimos el viernes pasado del empleo para el mes de septiembre es poco más de 260,000 nuevas plazas. Es inferior a las 350,000 plazas del mes de agosto, pero pues sigue siendo un nivel de creación de puestos de trabajo muy fuerte para un solo mes, ¿no? Hubo meses antes de hasta 800,000 plazas creadas, ¿no?, en la fase de recuperación. Bueno, pues el problema es que con esta cifra de empleo en Estados Unidos, al igual que en otros países, está faltando gente. O sea, las empresas batallan para encontrar trabajadores, y entonces esto ha elevado el salario, y ahí tienes otra presión inflacionaria. Bien, Carlos. Fíjate que sí, hay que partir de que sí estamos muy pendientes, obviamente lo decíamos ahorita, de la economía de Estados Unidos, sobre todo el tema inflacionario. Ellos estaban viendo las declaraciones de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que antes fue gobernadora de la Fed, del Banco Central de allá, y ella comenta que la economía de Estados Unidos está muy resistente, resiliente se le dice ahora. Y entonces, pues que ella está notando eso, y precisamente tiene que ver mucho con el empleo, que sabemos es un indicador muy bueno para saber la salud de una economía, ¿no? La generación de nuevos puestos de trabajo. Ahora, lo que yo siento es que ya Estados Unidos, pese a esto, va a contener la inflación. Todavía faltan 2 alzas de tasas de interés en lo que resta del año, para noviembre y para diciembre, y siento que ellos ya están tomando la decisión, que es la decisión que debían de tomar todos,
de entrar a una recesión para evitar la inflación. Y digamos, no se puede controlar las dos cosas al mismo tiempo, parecía contradictorio, al menos teóricamente, y bueno, prácticamente también lo es, pero sí considero que, y lo hemos platicado aquí, hay que recordar al auditorio que la recesión, digamos, retrasa la generación de riqueza. Lo que ya tengo, o bueno, no se crean nuevos puestos de trabajo, no se crean nuevas empresas, no se crea nuevo capital, lo retrasa. Pero la inflación, hay que recordar, destruye el capital que ya está instalado en una economía, ¿no? Destruye las cuentas de ahorro, destruye el valor de las empresas en capitales, destruye el valor de nuestras propiedades, nuestra casa, nuestro automóvil, etcétera. Pierden su valor automáticamente y, por supuesto, nuestro ingreso, nuestro sueldo, pues también pierde valor. Entonces, es mucho más dramático el fenómeno inflacionario que el modelo recesivo. Y yo pienso que Estados Unidos, aunque está resistiendo muy bien su economía a las alzas de tasas, sí considero que va a la recesión porque van a tratar de entrar a ella y salir lo más pronto posible, pero conteniendo la inflación. Ese es como yo lo veo hacia adelante. Bien, si lo permiten, hacemos una pequeña pausa y regresamos a más temas que tienen que ver, por ejemplo, entre otros, petróleo, el FMI, el asunto que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional no son buenas. Ya veremos qué nos dicen los analistas de economía de frente. Regresamos. En el contexto de los pasados días, el Fondo Monetario Internacional dio una previsión, revisó sus previsiones y extendió otras más hacia ajustes, y quisiéramos conocer su punto de vista, caballeros. Ernesto. Sí, cómo no. Bueno, el Fondo Monetario hizo una revisión de sus pronósticos económicos, dado que pues, está señalando que hay un alto riesgo de recesión. La verdad es que esperábamos ver datos revisados de sus pronósticos más realistas, ¿no? Menos optimistas. Aunque sí hubo revisión a la baja, pues me parece que todavía están optimistas los datos. Por ejemplo, para la economía mundial estaba estimando un crecimiento del 2.7 para el año entrante, cuando antes estaba estimando pues, un dato, ¿no? Para Estados Unidos está estimando 1%. Para el caso de la zona euro, 0.5. Ahí sí, ese dato de 0.5 está diciéndote que sí atravesaría la eurozona por una recesión. Incluso para Alemania está estimando menos 0.3. Para el Reino Unido también 0.3. Para China, positivo, para el Reino Unido 0.3 positivo o negativo. Positivo. Sí. Mientras que para Alemania es 0.3 pero negativo. Sí. Para China 4.4. Para México 1.2. Para Rusia menos 2.3. Por ejemplo, el de Rusia se me hace poco, ¿no? Menos 2.3, ¿no? Yo creo que puede ser menos 10. Para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, comparando con las proyecciones que hace otro organismo internacional, que es la OCDE, que también optimistas, no. Para Estados Unidos ellos estiman 0.5 para el año entrante, en lugar de 1% que está estimando el Fondo Monetario Internacional. Y tanto la OCDE como el FMI están esperando que México crezca 1.2 para el año entrante. Bueno, con una estimación de 0.5 que dice la OCDE o 1% que dice el FMI para Estados Unidos, no veo cómo México pueda crecer al 1.2%. O sea, que México crezca más que Estados Unidos, me parece que es demasiado optimista, o han de saber algo que yo no sé, ¿no? Carlos. Fíjate que de lo que salió del Fondo Monetario Internacional que comenta Ernesto, la sorpresa fue, obviamente, bueno, no la sorpresa, sino lo importante del boletín y de las conclusiones es que todas las economías del mundo van para abajo, ¿no? Nadie se va a salvar.
Sin embargo, coincido con Ernesto, se me hace extremadamente optimista. Mira, por ejemplo, pensar que China va a ir al 3.2% el año que entra, pues lo veo complicado. Y por supuesto, México también pensar en 2.1% este año y luego hacia el año que entra 1.2, sí veo que no sé de dónde México pudiera sacar esa cifra de crecimiento, porque sobre todo sabemos que la inflación en México va a tardar más que la de Estados Unidos y el resto del mundo, por una sencilla razón. La inflación en México no está en el tema de la no subyacente. Hay que recordar que la no subyacente es todo lo que tiene que ver con el precio del gas, la gasolina, etcétera, y también los alimentos que no están procesados, simplemente los que vienen del campo o de la pesca directamente hacia adelante. Esa inflación, al contrario, es cosa rara, está bastante a un buen nivel para cómo están las cosas. Sin embargo, la inflación subyacente, que es el costo de los alimentos procesados, que es el costo de transporte, que es el costo de vestido, de colegiaturas, etcétera, esa es la que está por arriba del 10%, lo cual nos lleva a concluir que la inflación en México no es inflación importada. O sea, no es el tema de Ucrania, no es el tema de Rusia, no es el tema de... Digo, algo hay de eso, pero tenemos una inflación en México notablemente más alta por otros factores. Lo hemos platicado aquí, el tema de seguridad, ¿no? El cobro de derecho de piso, las extorsiones. Que el gobierno no reconoce claramente o abiertamente. Y sabemos que muchos del pollo, del maíz, etcétera, está determinado en muchas regiones precisamente por el crimen organizado. Entonces, a lo que voy es que la inflación en México está siendo distinta a la internacional. Sí, la internacional le ayuda a estar alta, pero también aquí adentro tenemos nuestros problemas. Y en ese tenor, con alta inflación hacia adelante, no veo cómo México pueda lograr crecimientos interesantes hacia adelante, y más con un periodo recesivo en Estados Unidos, ¿no? O sea, ya está marcando el hecho de que hubo problemas del pasado que ahora se reflejan en una incapacidad de producir los productos necesarios en las mesas, aparte del factor inseguridad que indudablemente afecta, Ernesto, a las mesas también, porque pues los productos llegan más caros. Exactamente. Hay factores externos y también hay factores internos. Y lo grave del asunto es que pues aquí, pues, por más que suba la tasa del Banco de México, siguiendo la Reserva Federal, ¿no? Pues ese tipo de factores, como es la inseguridad que inciden en los precios, pues no se corrige con incrementos de tasa. Entonces son elementos que están permanentemente afectando o distorsionando a la formación de precios en nuestro mercado nacional. Sí. Obviamente el transporte, las mercancías que se transportan de un lado a otro dentro del territorio nacional, pues se las roban a cada rato. Entonces, pues simplemente al no haber producto por tema de robo, pues simplemente el producto encarece, ¿no? Entonces sí hay otros elementos. Entonces, volviendo a la proyección del Fondo Monetario, pues sigo pensando que es optimista para todo el mundo, ¿eh? Ahora, perdón que te interrumpa, ¿hacia dónde piensan que México ya tiene una inflación de 3-4%, como sería la meta del Banco de México, Carlos? ¿Para cuándo te gusta? Yo creo que podría estar la inflación en ese tenor. Pues es probable que el año que entra empezaríamos a hablar y pongo este factor político, ya estaríamos hablando de precampañas rumbo a la presidencia de la República, etcétera. Esto pues siempre genera que la autoridad trate de influir un poquito en las variables macroeconómicas. Yo creo que una inflación apuntando ya hacia la meta del Banco de México de 3, un punto o más o menos a 4 o 2, yo lo estaría viendo, pero hasta el 2025, 2025. Fácilmente. Yo creo que todo este sexenio se va con inflación alta. ¿Tú también coincides con eso, Ernesto? Sí, vemos nosotros
un crecimiento económico para México del -1 para el año entrante. Y creo que Del también estoy viendo -1. optimista, ¿eh? Ajá. Sí. También te estás viendo optimista con Creo que -1. sí. Sí, Con me los está temblando la atentos, mano. con los atentos saludos al secretario de Hacienda, ¿eh? Y en cuanto a inflación, estamos viendo una inflación más bien de alrededor del 6, 5,5, 6. Ahora, una pregunta, se me ocurre hacerles una pregunta. A ver, las campañas, ya que introduces ese tema que es importante, Carlos, las campañas políticas, la efervescencia política, ¿es inflacionaria o contrainflacionaria? Es inflacionaria porque sale cash de todos lados. Entonces, ¿Qué es eso? a salir, ¿Qué es eso? a salir dinero Cambió. ¿Qué es eso? hasta de debajo de las piedras. Entonces, Córtale, pues, Joseph, córtale, por favor, René, córtale esto. Perdón. Empiezan a salir el conde, el vizconde, el duque del cash, el príncipe del cash. Entonces empieza a salir mucho dinero, que es el que en México las campañas políticas es un negocio y es un negocio muy fuerte. Entonces ahí sale dinero de todas partes, ¿no? Y ahora últimamente lo hemos visto tanto en la administración pasada. Desde la administración pasada sale dinero del presupuesto público. No, y sale dinero del crimen organizado, que también organizado, financia campañas. Exactamente, el gasto público, y de los empresarios que también sacan su lanita cash, ahí con algunas facturas, etcétera. Pero ya son los menos, yo creo que ahí el narco es el que trae más lana. Ya en la aportación empresarial. Y la mete en economía, y la lava así, finalmente la lava de esa manera, ¿no? Siempre hay mucho dinero efectivamente en las campañas y ese dinero pues se gasta y entonces eso hace que pues los precios suban, ¿no? Entonces, ¿Te parece correcto la apreciación de Carlos Ernesto? ¿También? No, totalmente incorrecto, ¿no? Yo creo que no. En México no hay campañas con efectivo, con dinero en efectivo, no creo. No. Y por lo tanto no creo que sean inflacionarios, al contrario, yo creo que deprimen nada más para la actividad económica. Fíjate, nada más para darle un ejemplo al auditorio, en la campaña presidencial del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con Clinton sí métete. Costó $90 millones. 90 millones, aquí son más caras en México. Ahí está pues totalmente auditado y transparente. 90 millones transparentes. Transparentes, exacto. Ahora, la campaña para el presidente municipal de Guadalajara, que en aquel entonces, era similar en las fechas a la del presidente Clinton, costó $32 millones. Entonces, imagínate nada más si un presidente municipal, si bien de una capital grande que es Guadalajara, se echaba en aquel entonces $32 millones, pues imagínate cuánto cuesta una campaña de gobernador o de presidente, candidato a la presidencia. Son carísimas. Son costosísimas y pues el dinero no sale nada más del INE, ¿no? Claramente, pues no. Recuerdo que para esas fechas, no la campaña del presidente municipal de Guadalajara, sino las elecciones presidenciales alrededor de ese año, el año 92, se habían estimado que habían costado cerca de 150 millones de dólares. ¿Cuánto? ¿150 millones? 150 millones de dólares. Correcto. Recuerdo un dato. Sí. Bueno. Estimación, Yo estimo que deben ser como los 12 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora son más caras, Perdón. Sí, pues sí, por supuesto, ahora son mucho más caras. En aquel entonces no había competencia. Sí, exactamente, pero ahora hay muchos patrocinadores de diversos grupos y no necesariamente políticos, por cierto. Vamos a una pausa y regresamos. Bien. Y estaba revisando, bueno, pues entonces, oigan, a ver, hay muchos frentes armamentistas abiertos. Japón está siendo fastidiado por Corea del Norte, le avientan misiles sobre su superficie. Está también el asunto de China contra Taiwán, haciendo prácticas hostiles frente a las costas de Taiwán. Está también el caso específico de Ucrania, por supuesto, despachado por Rusia. Está Estados Unidos metidos en todos lados. O sea, como que hay muchos frentes abiertos.
¿Cómo lo ven ustedes? Comento Pregunto, primero. ¿se estaría recomponiendo el escenario global así? Geopolítico. Totalmente. Fíjate que yo como lo veo efectivamente es que el escenario tanto geopolítico como económico, digamos el tablero geopolítico y económico que veíamos antes de la pandemia ya no va a existir, ¿no? Antes de la pandemia pues teníamos a Occidente completamente dominando de arriba abajo el planeta, los aspectos culturales se exportaban, estábamos muchos países asumiendo prácticas culturales de Occidente, estábamos también haciendo negocios tipo Occidente, estábamos mercadeando con la fuerza de Occidente y obviamente el suministro y el crecimiento de China. Todo esto no lo vamos a ver ya ahorita. En adelante a mí me parece que hay muchos países que están en contra del estilo de vida occidental y no es nuevo. Muchas regiones de los países árabes, el mismo China, el mismo Rusia, la misma India, que en cuanto a sus valores culturales, religiosos, etcétera, traen una visión muy distinta. Si a eso le agregas la parte económico-comercial, pues sí, siento que estamos ante una nueva formación, estamos más bien viendo históricamente la formación de un nuevo esquema de economía global, distinto, ya no va a ser unipolar. Yo pienso que vamos a regresar a la bipolaridad, en este caso encabezada más que por la parte militar, encabezada por la parte económico-comercial, en donde claramente yo veo un bloque entre China, muy probablemente la India, Rusia, no pocos países árabes que puedan estarse uniendo para hacer su propio mercado. Y China lo veo como que va a entrar a la venta de garage de Rusia. Cuando Rusia acabe muy gastada y muy todo, yo creo que va a llegar China a comprar todo el cascajo que quede en Rusia y de alguna manera pues va a tratar de ahí sacar ventaja. Pero sí veo a China de un lado y veo a Estados Unidos del otro como los dos grandes satélites y ahí pues alrededor lo que guste, ¿no? Alrededor de China y Rusia pues puede estar Brasil, puede estar Venezuela, puede estar Cuba, puede estar la India, puede estar Sudáfrica, obviamente Norcorea, etcétera, y Rusia, por supuesto, y del lado de Estados Unidos, pues traemos a Canadá, esperemos que México, por supuesto, que México se vaya de ese lado, por obvias razones, ese va a seguir siendo muy poderoso, y pues Europa occidental, ¿no? Es como yo lo veo. Bien, Ernesto, ¿cómo lo ves tú? Coincido con esa visión de que estamos viendo el nacimiento de una nueva conformación que tiende a ser bipolar, ¿no? De dos grandes hegemonías lideradas por Estados Unidos y por China. Y bueno, pues probablemente se aglutina alrededor de China, India, Rusia y varios otros países. A los árabes les veo ganas de irse de ese lado, ¿no? A Arabia Saudita. Exactamente. Bueno, quedarían otras incógnitas, ¿no? Como qué va a pasar con Irán. En el caso de Corea del Norte, quisiera comentar. Desde el abuelo de Kim Jong-un, Corea del Norte empieza a lanzar misiles, ¿no? a las costas de Japón o de sus vecinos del sur. Cada que se le acaba los programas alimenticios con Estados Unidos. Es increíble, pero así funciona. Entonces, si vuelves a ver ahora al nieto aventando cohetes, bueno, está pidiendo comida. Y Estados Unidos es el que se lo da. Exactamente. Sí. Ahora hay que tratar de ver si Estados Unidos tiene la capacidad para estar, es poderosísimo. Claramente es la economía, pues es un monstruo, lo estamos viendo ahorita, ¿no? China pintaba muy bien, va a seguir siendo muy fuerte, pero no al tamaño que Estados Unidos está saliendo adelante. De hecho, de esta enorme crisis que estamos viendo de inflación, de recesión, de post-COVID, etcétera, pues Estados Unidos está muy fuerte. Es una economía muy sólida que sí tendrá algunas dificultades los siguientes meses, pero partiendo de un nivel muy alto, ¿no?
Entonces, pero si tendría la capacidad de Estados Unidos de estar metido en todos lados, ¿no? Yo pienso que está muy, muy complicado pues, poner los pies por todas partes. Y sí vas a tener de socio aliado a una Europa occidental, pero que va a estar muy golpeada. Fíjate que estoy viendo aquí unos datos del Banco Central Europeo que está saliendo hoy mismo. Está diciendo que ya muy pronto, tan pronto como este mismo año, Europa estaría perdiendo a la razón de 175,000 empleos por mes. Eso es, digamos, lo que está viendo ya el Banco Central Europeo con relación a la Europa occidental, o digamos la Europa unida, ¿no? Entonces sí vas a tener un aliado, Estados Unidos, pero medio debilzón. En el caso de Arabia, bueno, pues después de haber recortado el petróleo en 2 millones de barriles, la producción de petróleo, y entonces descararse que está del lado de Putin, pues el presidente Biden pues ya ordenó que pues, se le prohíba a las fábricas americanas venderle armamento a Arabia Saudita. Ándale. Correcto. Ahora, ahí hay un factor que es importante y afecta a México. ¿Qué tan débil puede llegar Biden a las elecciones? Y si nos conviene que haya un relevo y pierda Biden y pueda ir a los republicanos nuevamente la presidencia. Bien, este año en noviembre tenemos elecciones intermedias. En noviembre. Y uno de los factores que más estaba afectando la popularidad de Estados Unidos, del presidente Biden, era la inflación. Es la inflación. Y entonces, en la medida que pues, se le sale de las manos y Arabia recorta la producción y se dispara el precio del petróleo, y el señor Putin se pone a bombardear destinos civiles en Ucrania y se te disparan los precios de los perecederos, la inflación se te vuelve a subir. Entonces la Reserva Federal tiene que seguir actuando, subiendo tasas de interés, induciendo a una recesión que me parece que para el mes de noviembre pues sí le va a afectar mucho a la popularidad del señor Biden. Perdón tantito, Ernesto, si me permite. Sí, adelante. Está, justamente en este momento está sacando una encuesta, la está publicando, y es una encuesta que podríamos tener cierta credibilidad porque es CNN, que normalmente pues es muy acrítica a estas cuestiones, pero está comentando en su encuesta que la aprobación del presidente Biden está en 44%, y el 56% desaprueba su labor. Pero lo que se resalta es que en el mes de julio, que es cuando hicieron la anterior encuesta, Sí. El presidente Biden estaba en 38%. O sea, ha crecido la popularidad. Ha crecido de julio para ahorita, digamos hasta septiembre, que están sacando los datos ahorita en octubre, subió al 44%. Básicamente el 36% solamente aprueba su manejo económico. Esto en lo que dice Ernesto, ¿no? La parte de la economía, solo el 36% del americano lo aprueba, pero en cuanto a al manejo de las relaciones exteriores, el 48% de los norteamericanos están de acuerdo, digamos, con su gestión. Entonces, sí estamos hablando. Fíjense, también el 78% de la aprobación de Estados Unidos considera que Biden está haciendo muy bien para combatir la pobreza en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues esta es una encuesta muy... Y en México, marginalmente. Interesante, sí, ya lo quisiera, eso no lo tiene ni México. Bueno, sí. Mira, que los norteamericanos se encarguen de cambiarse a Biden y nosotros no lo traemos. Exactamente, correcto. Entonces, creo que se está fortaleciendo el tema de Biden. Sí, efectivamente, la economía en muy mal momento lo está agarrando a él, pero sí, del 38% al 44% en un par de meses. Ahí va. Ese perdón de los créditos a estudiantes es lo que sí, muchísimo. Sí, el haber condonado los créditos a los universitarios. Pues es que ese es un problemón en la Unión Americana durísimo, ¿no? El problemón de cuánto deben los estudiantes por sus créditos. Sí. Hay todo el mundo, si no pides crédito, eres millonario. Solamente si eres millonario no vas sin crédito, si no, vas con créditos. Y los créditos son altísimos, las colegiaturas están muy fuertes en Estados Unidos, ¿no? Son carísimas y además culturalmente tienen la costumbre desde hace décadas de que los estudiantes se pagan su carrera.
no los papás, no los Ay, padres. no, qué bueno, entonces vámonos para allá, vámonos para allá. Como papás, vámonos para allá. Como papás, vamos para allá, sí, sí, sí. No, bueno. Mijo, Bueno, ¿qué crees? Ya me hice gringo, ¿no? Sí. ¿Qué crees? Entonces, sí, traes una acumulación tremenda de adeudos de los chavos, pues que salen de la carrera y ya traen una deuda de 150,000 Pues dólares sí. encima, ¿no? Entonces, Pues sí, que así le empieza atoren, pues a así, condicionar. que se vengan a estudiar de la UNAM. Aquí es bien Exacto. barata la universidad, ¿no? Totalmente. Sí, Bueno, sí, vamos a una pausa y ya le dedicamos un espacio a México, ¿no? ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Y hablemos de México, señores. ¿Cómo ven las cosas, Ernesto? En México estamos atravesando por un momento de reactivación económica de corto plazo, interesante. Nuestra estimación, por ejemplo, de crecimiento para este tercer trimestre anda entre el 2,5 al 3. Los crecimientos que no hemos visto en todo el sexenio, ¿no? Digo, más que cuando se dio la parte de la recuperación post-pandémico, ¿no? Que bueno, son cifras todas distorsionadas porque la base de comparación es muy baja. Bursamétrica lo mantiene en 2.5 a 3. Entre 2,5 a 3, el Es PIB muy bueno, del tercer trimestre. Así es. Para el mes de agosto, estamos estimando un crecimiento del 3,2. Cifras que se dan alrededor de agosto. Las exportaciones no manufactureras creciendo al 31%. Las exportaciones del sector automotriz y autopartes crecieron 40%. Las cifras de exportación del campo, abajito del 10%, pero pues, con todas tasas muy buenas. Creación de puestos de trabajo, 150,000 plazas creadas. 157,000 puestos creados en el mes de agosto. En el mes de septiembre ya tuvimos el dato del IMSS en la economía formal, ¿no? Se dieron 175,000 plazas, pero todavía mejor que agosto. Entonces estamos en una reanimación económica bastante positiva. Las cifras de ventas de adelantada andan alrededor de 3% el comercio de las cadenas comerciales. Sí. Al por menor, ¿no? 3% arriba de inflación. Pues está bien. Sí. Lo malo es cómo se ve el futuro, ¿no? Ese es el problema. Nos va a afectar mucho la recesión de Estados Unidos, Carlos. Sí, totalmente. La recesión de Estados Unidos nos va a afectar, pues obviamente el incremento de los precios del petróleo, que bien decíamos, Arabia Saudita, pues se está moviendo hacia incrementar los precios del petróleo, como más hacia Rusia. Entonces sí siento que alza de precios de petróleo y la recesión en Estados Unidos, que ya prácticamente pues, es inminente. Lo estamos viendo además en las cifras de crecimiento, de proyección que trae el Fondo Monetario Internacional, así bien optimistas, pues son a la baja, ¿no? Y sabemos que México pues depende mucho de las exportaciones a Estados Unidos. Ernesto. Sí, adicionalmente pues salió la producción industrial al mes de agosto, creció 3% anual contra agosto del año pasado, creció 0 en relación a julio. Por dentro de la producción industrial que vemos, 0 crecimiento en minería, ahí está el petróleo. Un crecimiento del 6.4 en las exportaciones manufactureras, fuertísimo, ¿no? Y una caída del 4.4 en la construcción.
particularmente en lo que es edificación, porque sí hay algo de obra pública, ¿no? Para Dos Bocas, para Pues sí. el Tren Maya, algo de inversión pública está viendo que genera crecimiento en la construcción de proyectos de infraestructura, pero en la parte de edificación está muy negativo. Sí, correcto. Y ahí ahorita lo que tenemos es que efectivamente también el incremento de las exportaciones de México hacia Estados Unidos, aunque Estados Unidos va entrando en recesión, ¿por qué se mantienen altas? Y yo pienso que una de las razones es porque Estados Unidos le está dejando de comprar a China. Entonces, no es que México esté ampliando su capacidad exportordora por sí, está sino que más sustituyendo. bien la rebanada de pastel que tenía México se está haciendo más grande. Bueno, como sea, es un incremento de las exportaciones, pero deberíamos de no nada más crecer nuestra rebanada, sino pues agarrar de whole enchilada o de whole pastel, ¿no? Fíjate que el whole pastel o la gran enchilada, la enchilada completa, como decía Vicente Fox, se puede obtener si nos subimos a la propuesta del presidente Biden de que participemos en un esfuerzo regional por la producción de microcomponentes. Así chips. es. Y fíjate que ahí podemos agregar, oye, y si le agregamos este componente, ¿cómo ves? Para que esté más fuerte, ¿no? Y vamos a trabajar de manera coordinada en materia de generación de energías limpias, ¿no? Entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Y qué te parece si con respecto al asunto de los trabajadores, pues me das, ¿no? Exacto, correcto. Y además respetamos el Estado de Derecho y la Constitución. Así ya no, así. Ahí sí, hasta Estados Unidos se pone a bailar el jasachó. Pero fíjate que te estoy viendo, fíjate, una de las empresas más importantes productoras de microchips y todo esto en Estados Unidos está anunciando una inversión de $4.9 billones para producir chips en Ohio. Entonces, bueno, pues es que... Podría ser en México. Sí, si nosotros no nos ponemos las pilas, pues tampoco... Podría ser en Oaxaca. Exacto. Imagínate con los costos que ha de tener Ohio, que se decidan ahí, pues deberíamos de estar nosotros apuntándonos en ese tipo de decisiones. Y hay un asunto muy grave. Si no es en México, puede ser en Honduras, puede ser en Guatemala, puede ser en El Salvador, sin problema. O sea, ¿cuánto más de avión? ¿Cuánto más de avión? ¿Se te ocurre que 2 horas más de avión? ¿2 horas más de avión? Totalmente. No, media hora. Media hora más de avión. Sí, correcto. Sí. Y se acabó el problema para Honduras, ¿eh? Olvídate de las caravanas, ¿eh? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Si ahí va a tener empleo suficiente, bien remunerado y calificado. Y México va a seguir enviando trabajadores porque renunció a la alternativa que le estaba ofreciendo el presidente Biden a México, ¿no? Oportunidades por todos lados. Nada más esta información que les di, no sé si se pueden decir las marcas, pero sí, claro. Honda junto con LG, las dos son las que están anunciando $4.4 billones de inversión en Ohio, pero para baterías, para un proyecto de construcción de baterías entre las dos empresas, $4.4 billones en Ohio para hacer pilas. Honda más Honda y LG. Baterías para automóviles eléctricos. Exactamente, correcto. Pues ahí deberíamos estar nosotros puestos. Pues sí, claro. Por supuesto. No, pero aquí ya nos volvimos a la bandera y ya vamos a nacionalizar el litio y no hay dinero para producir ya litio. Nacionalizamos, es una redundancia. Renacionalizamos lo renacionalizado. No, lo nacionalizado lo volviste a renacionalizar. Yes. Quien lo renacionalice es un buen renacionalizador. Desrenacionalizado. No, bueno, ya era nacional, lo volvió a ser nacional, o sea, y no hay dinero para generarlo, como dice Ernesto, ¿no? Ni tecnología. Para explotarlo. No hay tecnología, no hay dinero para explotarlo, no hay investigación, ¿no? Así es. Sí, correcto.
Pero bueno, qué barbaridad. Siempre uno termina con mal sabor de boca en este programa. Tenemos que hacer algo. Al último tenemos que Es que poner sí, da mucho coraje ver las unas oportunidades. mujeres guapas bailando, porque siempre terminamos el programa con un sabor de boca amargo, ¿no? Totalmente. Es que fíjate que vemos las grandes oportunidades hacia adelante que se están presentando en el mundo y además los retos y los riesgos, ¿no? Obviamente en esta situación que estamos observando, ya lo decíamos, de la apertura de nuevos bloques, etcétera, todo este movimiento va a traer muchos costos para la humanidad, pero también va a tener unas enormes oportunidades que sí deberíamos de estar observando como país, el sector empresarial, el sector gubernamental, el sector académico, etcétera. Deberíamos de estar viendo eso. Entonces, a veces da coraje. Bueno, pues no, de veras, después nadie nos va a sintonizar, siempre terminamos con programa de mal humor. Vamos a hacer una sección de chistes en el programa al último, sí, para que se incorpore, porque bueno. O podemos decir, para los que nos ven en la capital, una buena noticia, la tortilla está a 20 pesos, pero los que nos ven en el norte del país está a 30. No, bueno, qué bueno que le damos una buena noticia. Sería el programa de lágrimas y risas, ¿no? No, algo tendríamos que hacer para terminar el programa de buenas. Siempre terminamos con un sabor así que tú dices, de medicina para el hígado, amarga, ¿no? Totalmente, sí, de acuerdo. Ernesto, ya para finalizar. Creo que la buena noticia es que este año ya se va. ¿Quién se va? ¿Quién se va? No, ya se va a acabar el año. Ah, el año. Ah, sí, bueno. Y el programa también. Y la boca te haga chicharrón. Bueno, nos encaminamos a los últimos programas de este año. De este año, exacto. De este año. ¿No? Traeremos sorpresas para diciembre. Un aguinaldote de este tamaño, sí, por supuesto. Sí, es unos cisnes negros envueltos. Unos cisnes negros para que ustedes pongan en su sala, ¿no? En lugar de pavo. Sí. ¿Qué vamos a cenar? Cine negro. Como los polivoces, ¿se acuerdan del programa de los polivoces? En lugar de pavo, pollo rostizado, y en lugar de sidra, pues sidral, ¿no? Entonces así vamos a estar. ¿No? Bueno, totalmente. Muchas gracias. Siempre se disfruta mucho ver esta óptica de buen humor en las economías, aunque sea de basadita, ¿no? De rabanadita. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez, un amable. Gracias, Eduardo, Ernesto, muchas gracias. Gracias. Estén bien todos. Querido Ernesto Fares Santoscoy, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa de 7 días y regresamos. Estamos en Economía de Frente. Muchas gracias. Hasta la próxima.